Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Gimel, 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Este discurso en particular fue escrito específicamente para la época del año cercano a Tisha B'Av, después del 9 de Av. El 9 de Av es un día de tristeza, por así decir, la destrucción del primer Beis Hamikdash, el primer templo, la destrucción del segundo templo, pero a su vez es un día muy especial, porque es el día del nacimiento del Moshiach, así explican nuestros sabios. El Shabbos posterior a Tisha B'Av se lee en la lectura de la Haftara, la lectura posterior a la lectura de la Torá, una parte de Ishaya, del profeta Ishaya, donde empieza Nahamu, Nahamu, Ame. Y esto es justamente lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa Nahamu? Consuelen, consuelen mi pueblo, o sea, consuélense, consuélense mi pueblo. Yemar Elokeichem, dice Dios. Y este es el versículo que da comienzo a este Maimar. Tenemos que entender por qué dice Dios a través del profeta dos veces Nahamu, consuélense, consuélense, o consuelen, consuelen. ¿Por qué se necesita un doble consuelo? Rashi, en su comentario al Tanaj, al libro de Ishaya en este caso, explica por qué está doblemente repetida esta palabra. Nahamu, Dios le dice a los profetas: consuelen ustedes, mis profetas, consuelen a mi pueblo. Es una forma de expresarse. Después de las palabras de Nebúa, de profecía, le fue dicho a los profetas que ellos, los profetas, deberían consolar al pueblo de Israel. Entonces, por así decir, yo les doy a ustedes, dice Dios, una profecía, y ustedes vayan y consuelen al pueblo de Israel. Como dice también otro comentario, Metzudas David, otro comentario famoso al Tanaj, el Dios de ustedes le dice a los profetas, Nahamu esame, consuelen a mi pueblo. Es el mismo concepto básicamente. El Radak, otro comentario famoso, Reb Kimchi, explica: todos estos consuelos son en el futuro para los días de Mashiach. Tenemos que entender qué diferencia hay entre una profecía de consuelo de todas las otras profecías que Dios habla a los profetas y los consuela y les dice que consuelen al pueblo de Israel. En realidad, el concepto mismo de profecía ya es un gran consuelo, y un consuelo revelado, porque esto mismo que Dios se revela a los profetas, esto ya es un consuelo. Ok, nos ocurre esto, nos pasa aquello por nuestros pecados, como vamos a estudiar, pero en la práctica Dios se revela a los profetas, esto ya es un consuelo. En otras profecías, donde Dios habla con los profetas y les indica que le pasen al pueblo de Israel alguna profecía, algún mensaje, etc., está escrito en la mayoría de los casos, así dice Dios. Y después está escrito qué es la profecía. Por ejemplo, Koyomar Hashem, así dice Dios, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra cosa, hagan tshuva. Pero en la profecía del consuelo no está escrito así dice Dios o cualquier otra frase, sino que está escrito Nahamu. Es decir, la primera vez, el Rebbe va a explicar ahora una explicación mucho más profunda, hasídica. Hasta ahora vimos varias explicaciones de nuestros sabios a lo largo de generaciones, Rashi, el Radak, Metzudas David. Cada uno explica que en la práctica Dios está dando un consuelo de profecía a los profetas, y los profetas tienen que ir a consolar al pueblo de Israel. Pero acá el Rebbe da una explicación mucho más profunda. La primera vez que está escrito Nahamu, consuelen, es una nejama, un consuelo para Dios. Dios está pidiendo ser consolado por los profetas. Y la segunda vez que dice Nahamu, consuelen, es que los profetas tienen que ir a consolar al pueblo de Israel. Quiere decir que Dios, por así decir, quiere un consuelo. De todo esto suena que hay un consuelo mucho más profundo y elevado que la profecía misma. Hasta ahora nosotros entendíamos que Dios consuela a los profetas con profecía, y los profetas tienen que ir a consolar al pueblo de Israel. Pero evidentemente hay una forma de consuelo mucho más profundo y elevado que la profecía propiamente dicho. Tenemos que entender cómo es este consuelo superior a la profecía misma. ¿Cómo es esta idea de consolar a Dios? En Pesikta, que es un Midrash, está escrito un ejemplo: un rey que capturaron a un hijo del rey. Y este es el concepto del Golus Israel, del exilio del pueblo de Israel, o
un rey, por ejemplo, que le quemaron el palacio. Y esta es la idea de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo. Hay que consolar al rey porque capturaron a sus hijos, o a su hijo, y porque se destruyó el palacio del rey. De la misma manera hay que consolar a Dios por la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, y por el exilio del pueblo de Israel, que fueron esparcidos por las 4 direcciones del mundo. Como dice el Talmud, Oy loyle of, qué terrible que es para el padre que exilió a sus hijos, y qué terrible que es para los hijos que fueron exiliados de la mesa de su padre. Ambos, tanto el padre como el hijo, tienen un sufrimiento doble. El sufrimiento del padre es que sus hijos no están en la buena casa que el padre preparó para sus hijos. Y mayor todavía es su sufrimiento por el mal comportamiento de sus hijos. ¿Por qué los hijos no están justamente en la casa que el padre les preparó? Porque no se portan bien. Entonces hay un doble sufrimiento. Por un lado, porque sus hijos no están ahí. Y por el otro lado, porque sus hijos no se merecen estar ahí por su mal comportamiento. Entonces él los expulsó de esta buena casa. Y tanta amargura tiene este padre que destruyó la casa que preparó para sus hijos. Y también el palacio del rey. El rey mismo mandó a destruirlo. Ese mismo palacio en donde el rey se juntaba con sus hijos y lo preparó para ese motivo, etc., lo mandó a destruir. Este es el sufrimiento doble, digamos, del rey. El rey, por supuesto, es Dios. Por un lado, entonces, sus hijos no están en la casa que él preparó. Y por el otro lado, sus hijos pecan y destruyó el palacio. De tanta amargura. Y el sufrimiento de los hijos que fueron expulsados también es doble. Por un lado, porque fueron expulsados. Aunque sea algo temporario, no deja de ser que fueron expulsados de la casa que Dios preparó para ellos, la casa que el Padre preparó para ellos. Y sufren, al haber sido expulsados, todo tipo de pérdidas y dificultades espirituales, materiales, etc. Esto es por un lado. Por el otro lado, el sufrimiento es muy grande porque viven una vida expulsados de un lugar, de otro lugar, en otros países, en donde están en exilio. En todo lugar en donde están, son despreciados, son perseguidos, y en ningún lugar sus vidas están seguras. No tenemos que olvidar, entre paréntesis, el contexto del discurso. Plena Segunda Guerra Mundial, 1943. Y como está escrito en las advertencias que la Toira da al pueblo de Israel, que se están cumpliendo ahora, de vuelta al contexto 1943, con los dolores de parto de la venida de Moshiach, al punto tal que el pueblo de Israel hagan tshuva, van a retornar hacia Dios, como está escrito, vas a retornar hacia Dios, y como dice Maimónides también, el pueblo de Israel no va a ser redimido sino con tshuva, con retorno, arrepentimiento y retorno. Este es el primer capítulo. Kitsu, resumen. ¿Cuál es la intención del versículo cuando dice 2 veces Nahamu? Un doble consuelo. Rashi dice que Dios consuela a los profetas para que ellos consuelen al pueblo de Israel. Y preguntamos por qué es diferente esta profecía del consuelo que habla de los días de Moshiach de todo el resto de las profecías. Al punto tal que es necesario un doble consuelo. Y trajimos el ejemplo del Midrash Pesikta, donde está escrito que Dios dice al pueblo de Israel: ustedes tienen que consolarme a mí. El sufrimiento doble de Dios, por un lado, y el sufrimiento doble del pueblo de Israel, por otro lado. ¿Veis? Segundo capítulo. El Midrash está escrito Nahamu, Nahamu, de vuelta. La misma pregunta, ¿por qué 2 veces? Rebbe dice: todos los castigos que el pueblo de Israel fueron castigados fueron dobles. Como dice el profeta Irmiyahu, en esta expresión Shever al Shever, una rotura sobre una rotura, en el capítulo 4, el versículo 20, bajo Isivkei, llora y rellora, como dicen Eija en Lamentaciones, el primer capítulo, el versículo 2, Eini, Eini, Yordamai, mi ojo, desciende agua, lágrimas, etc. Ahí en el versículo 15, Het Hata Yerushalayim, en el versículo 8, un pecado pecó Yerushalayim, todo es doble. Y por cuanto el pecado es doble, y también entonces el castigo es doble. Y por cuanto los preceptos de Dios también son dobles, como vamos a explicar, entonces también el consuelo debe ser doble. Y por eso dice 2 veces, Nahamu, Nahamu, Ami. Consuelen, consuelen mi pueblo. Tenemos que entender por qué consideramos el castigo y el consuelo como dobles, a pesar de que el pecado fue doble, pero el castigo y el consuelo son únicos. Es uno solo. Por cada pecado
corresponde un castigo. Y por cada castigo, cuando las personas hacemos tshuva, retornamos hacia Dios, Dios entonces da un consuelo. Entonces, un castigo, un consuelo, puede haber muchos pecados, pero el castigo es uno por pecado y es un consuelo por pecado. ¿Por qué está escrito entonces Nahamu, Nahamu 2 veces? Y también tenemos que entender cuál es la idea del Midrash que dice que los preceptos son dobles. ¿Qué significa que los preceptos son dobles? El Midrash dice, Het Hata Yerushalayim. Un pecado pecó Yerushalayim, es decir, un pecado doble. Het Hata, la misma palabra 2 veces. Como está escrito. Porque 2 cosas malas en Yirmiyahu. Shtaim Roi Sasami, 2 cosas malas hizo mi pueblo. Oisi Ozvu, Mekol Maim Chaim. A mí me dejaron, dice Dios, que soy la fuente de la vida, de agua de vida. Y cavaron para ellos pozos quebrados que no contienen agua. Es decir, hay una doble cuestión. Por un lado dejamos a Dios y por el otro lado fuimos a buscar, Dios libre y guarde, avodah zarah, idolatría. Por este terrible pecado, entonces el mundo tiene que ser destruido. Por eso dice Shoimu Shomaim, el versículo anterior. En versículos anteriores, en Yirmiyahu dice Shoimu Shomaim, son destruidos los cielos por este doble pecado del pueblo de Israel, que dejamos a Dios a través de haber dejado la Torah, las mitzvot, etc. Y esto, además de esto, nos vinculamos con avodah zarah, idolatría, etc. Esto genera Shoimu Shomaim, la destrucción del Shomaim del cielo, no solamente la tierra, sino que incluso los cielos también tienen que ser destruidos, Dios libre y guarde, porque un comportamiento tan malo es opuesto a la intención divina en la creación del mundo. Dios creó el mundo entero y Él hizo descender la Neshome, un alma santa, en el cuerpo, que es carne y sangre, etc., en un mundo físico y material, para que a través de Toira y Avoida, para que a través del estudio de Toira y la observancia de mitzvot, etc., el judío refine lo ordinario del mundo material. Esto es en general la intención por la cual Dios creó todo el mundo material, para inyectarle divinidad y refinar el mundo material. Y esta es la razón por la cual los preceptos, la mayoría de ellos, están investidos en cosas materiales. Toda cosa que comemos y bebemos, tenemos que hacer una bendición. En la puerta de la casa tiene que haber una mezuzá, en la jamba de la puerta. La barba, los peyes, las diferentes partes del cuerpo, etc. Cada mitzvah, esto indica y muestra el ponim, la cara de un yehudí, como debe ser. Tzitzis, los flecos que se ponen en la ropa de 4 puntas para reconocer la ropa de un yehudí. Las mitzvahs, los preceptos, tienen que ver con el mundo material. En todas estas cosas, en todas las mitzvot, hay un doble significado que refina por un lado a la persona, porque no todo está permitido para comer y no con todas las personas uno se puede unir y no a todos los lugares uno debe ir. Entonces hay un refinamiento personal. Y por el otro lado, hay un refinamiento del mundo, que a partir de que la persona observa los preceptos con los objetos del mundo, se siente en el mundo la presencia de Dios, se revela la presencia de Dios. En la práctica, en realidad, todo Yehudí tiene que entender Elokus, divinidad, como está escrito, V'yodata Yom, justamente en Parshas Vaishana, que es la parsha que se lee después de Tisha B'Av, en la cual se lee este versículo en la Haftara, en la lectura de profetas después de la lectura de la Torá, Nahamu Nahamu Ami. Por eso el Rebbe también trae este versículo en este discurso. Todo Yehudí tiene que saber, conocer a Dios, como está escrito, V'yodata Yom, sabrás hoy, Vashivaisal Levavejo, pondrás en tu corazón que Havaya o Elohim. Dios es el Señor. Havaya es el nombre de Dios de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Elohim es el nombre de Dios que representa Hateva, la naturaleza. Lo que las personas llaman naturaleza. Todo Yehudí tiene que saber que Havaya es Elohim. Es decir, la naturaleza también es Elokus. Lo que llamamos naturaleza, que sale el sol, se pone el sol, se ve la luna, las estrellas, el agua fluye, etc. Todas estas cosas que nosotros pensamos que son automáticas y obvias, y no tiene nada que ver con Dios. Todo Yehudí V'yodata Yom tiene que saber todos los días. Havaya o Elohim, la naturaleza misma también es Elokus, también es divinidad. Y como dice el versículo, Heker el Katimse, una persona que va a buscar y tratar de entender Elohim justamente, qué es la naturaleza, lo va a entender. Sino que por cuanto la persona está acostumbrada
a que, de vuelta, el sol sale, se pone, etcétera. La naturaleza, esto lo que significa naturaleza, la presencia de Dios está oculta y parece que es algo que no tiene nada que ver con el locus. Estamos acostumbrados a esto, entonces no prestamos atención de que en la práctica el mundo entero es el locus. Todo lo que existe es el locus, divinidad. Sin embargo, toda persona tiene que entender y puede entender el locus, divinidad, como está escrito, mi besaria Haseleka, de mi carne voy a percibir a Dios, como está explicado en diferentes lugares en Hasides. Del cuerpo y el alma y la interacción entre el cuerpo y el alma de la persona, uno puede entender cómo Dios se relaciona con la creación entera. Y esta es la idea de mitzvahs dobles, como dijimos anteriormente. Por un lado refinan a la persona y por el otro lado refinar en el mundo y revelar la presencia de Dios en la persona y en el mundo. Entonces entendemos que cuando no cumplimos los preceptos como corresponde, entonces el pecado también es doble. Falta el refinamiento en la persona y en el mundo. Y automáticamente el castigo también es doble. Esto mismo, que faltan estas dos cosas, esto mismo es el castigo. Es decir, uno tiende a pensar que cuando la persona se porta mal, entonces Dios te manda un rayo por la cabeza y te va... No. El castigo es el ocultamiento de la presencia de Dios. El castigo es que no percibimos la presencia de Dios en el mundo. Al no haber cumplido la mitzvah como corresponde y la persona no se refinó, la persona no siente a Dios. El mundo no se refinó, no está revelada la presencia de Dios en el mundo. Eso mismo, esa falta, ese es el castigo. La falta de revelación de la presencia de Dios en uno y en el mundo. Pero cuando hacemos tshuva, cuando retornamos hacia Dios, entonces, nahamu, nahamu. Hay un doble consuelo. Hay un consuelo arriba. Dios mismo es consolado, porque su presencia pasa a estar revelada en el mundo a través de la tshuva, a través del arrepentimiento de la persona, el retorno de la persona, etc. Y hay un consuelo aquí abajo, en donde la persona misma empieza a percibir la presencia de Dios. Es decir, al respecto de Dios se cumple la intención por la cual Él creó el universo entero. Está revelado aquí abajo. Y al respecto de nosotros, pasamos a sentirnos realmente conectados con Dios, porque lo sentimos en nuestro interior y en el mundo. Y el verdadero consuelo será con la venida de Moshiach rápido en nuestros días. Este es el segundo capítulo y el final del Maimer. Kitsu, resumen. Preguntamos si hay un pecado doble, entonces hay un castigo doble, y a través de tshuva, un solo arrepentimiento, un solo concepto, digamos, hay un consuelo doble, pero en realidad no tendría que haber sido más que una sola cosa. Una tshuva, un consuelo, ya está, un pecado, un castigo, un consuelo. ¿Por qué es dos? Y explicamos cuál es la intención del concepto de mitzvot dobles, que refinan a la persona y al mundo, cuando escuchamos y entendemos el ocus en el mundo, que hay divinidad en la naturaleza, en el universo entero, etc. Y terminamos diciendo que Moshiach, la venida de Moshiach, es el consuelo verdadero y absoluto que estamos todos esperando.